La guerra de Afganistán, el Vietnam de los soviéticos. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán en apoyo del gobierno comunista del país, nacido un año antes e inmerso en una guerra civil contra grupos insurgentes mujahidines. La milenaria irreductibilidad afgana y el apoyo internacional a los grupos rebeldes alargarían 9 años un cruento conflicto que no solo se saldaría con la derrota soviética y precipitaría la caída de la Unión Soviética, también propiciaría el ascenso de los talibán y la implantación de un nuevo orden internacional tras el 11 de septiembre de 2001. Esta es la guerra de Afganistán. A lo largo de su historia, Afganistán ha sufrido la invasión de diversos imperios, desde los persas en la época de Ciro el Grande, a los británicos en el siglo XIX, pasando además por griegos, árabes y hasta los mongoles. Gran Bretaña y Rusia, en pleno apogeo de la época de colonización, intentaron en su momento apoderarse de Afganistán. Mientras Moscú aspiraba con la invasión a Afganistán conseguir una salida al Océano Índico, Londres intentaba evitar que ese expansionismo ruso amenazara a India, la que era la más preciada de todas las colonias de Gran Bretaña. Ambos imperios, Gran Bretaña y Rusia, sin embargo, se toparon con un impedimento prácticamente insalvable. Justamente era la abrupta geografía afgana, que era idónea para hostigar a los ejércitos invasores. Gran Bretaña lo comprobó en las dos guerras que sostuvo justamente para apropiarse de Afganistán, guerras que fueron entre 1838 y 1842 y 1878 y 1880, en las que sufrieron derrotas contundentes ante los afganos. El siglo XX no fue mejor. Las potencias extranjeras pusieron y quitaron reyes y gobiernos, provocando, obviamente en Afganistán, provocando una fuerte inestabilidad política que desembocó en la intervención de la Unión Soviética en ese país. Esa guerra fue una especie de Vietnam, lo que fue Vietnam para Estados Unidos, pero en este caso para los soviéticos. En 1989, 10 años después de esa invasión, las tropas de la Unión Soviética se retiraban de Afganistán. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética tenía que entrar en Afganistán porque la lógica indicaba que Estados Unidos lo haría en Irán después de que su aliado, el Shah, hubiera sido expulsado por la revolución de los ayatolás. En la Guerra Fría, así funcionaban las cosas, prácticamente como una matemática. Por lógica, si Estados Unidos invadía Irán, pues la Unión Soviética invadía Afganistán. El régimen soviético había reconocido la independencia de Afganistán en 1919, después de que el país hubiera sido invadido a principios de siglo por la Rusia zarista en el norte y por el Imperio Británico en el sur, en lo que se convirtió en la guerra ruso-afgana. Se estableció una monarquía con cierta dependencia de Moscú, que fue preparando el terreno para que se diera el golpe de Estado del año 1973, que fue llevado a cabo por dos oficiales formados en las academias soviéticas 40 años antes. Mohammad Daoud impuso un nuevo régimen a pocos años a partir de 1977, claramente autoritario. Daoud, sin embargo, era esencialmente nacionalista y aunque había subido al poder, en parte con el apoyo del Partido Comunista Afgano, el Parsharam, se alejó de sus antiguos protectores y recentró el régimen, apartando además a todos los ministros que eran marxistas del gobierno. Mohammad Daoud proclamó la república y se convirtió en el nuevo presidente, pero en lugar de efectuar verdaderos cambios, suscitó fue un descontento popular por las arbitrariedades que cometía, como el reparto de los principales cargos políticos entre sus parientes y amigos. Daoud fue a su vez derrocado y asesinado en 1978 por un nuevo golpe de palacio y Nur Muhammad Taraki se convirtió en presidente del Consejo Revolucionario y jefe de gobierno. El régimen comunista afgano promovió diversas reformas. En los pueblos, las niñas fueron escolarizadas y se formaron los técnicos y los profesores que tanta falta le hacían en ese momento al país. El analfabetismo tanto masculino y femenino experimentó una considerable reducción. En el terreno espiritual, el gobierno realmente fracasó
intentó imponer una ideología atea propia del comunismo sin tener en cuenta lo arraigado de la religión en el pueblo. Tampoco funcionó la reforma agraria, que se estrelló contra estructuras feudales establecidas desde hace muchos años en Afganistán. En el ámbito político, los comunistas persiguieron a la oposición. Hubo un fuerte aumento en la represión política en el país, llegando a haber hasta más de 11.000 presos políticos para 1979. La abolición de la dote, junto con las medidas antiusura, tuvieron como consecuencia que muchas personas en el campo no pudiesen recibir préstamos ni casarse, al tiempo que la reforma agraria resultó un fracaso y muchos campesinos tuvieron que abandonar sus tierras. Pronto las tensiones se disparan por todo el país entre etnias y tribus. La sociedad afgana se componía de un mosaico de tribus rivales entre sí. Por ejemplo, los pastunes eran los más poderosos, pero también había que contar con los uzbecos, los tayikos, los hazaras, los nuristaníes y los baluchíes. El Estado, de clara inspiración soviética, impuso una economía de tipo socialista en la que los consejeros de Moscú se habían introducido hasta muy adentro en la administración del gobierno afgano. Con todo, el país seguía siendo independiente hasta que un acontecimiento lo cambió todo. Fue la crisis de los rehenes de Irán de 1979. ¿Y qué tenía que ver esto? Pues que entre el 10 y el 20 de marzo de 1979, el ejército de Herat, bajo el control de Ismail Khan, se rebeló y 350 asesores militares soviéticos y sus familiares fueron asesinados. La Unión Soviética bombardeó la ciudad Herat, causando una destrucción masiva y miles de muertes, y fue nuevamente recapturada con tanques y paracaidistas. La destrucción de la ciudad de Herat marcó el inicio de la guerra civil afgana. El opositor a Hafizullah Amin se haría luego con el poder tras ordenar el asesinato de Taraki. Amin hizo que el Consejo Revolucionario le nombrara presidente y también se convirtió en el líder del Partido Democrático. Lejos de detener el terror, Amin lo intensificó notablemente. Durante sus 104 días de gobierno, Amin trató de lograr el interés de los gobiernos de Pakistán y de Estados Unidos en materia de seguridad afgana. El giro de su política hacia los intereses estadounidenses provocó la definitiva intervención directa de la Unión Soviética. El 27 de diciembre, la Unión Soviética envió un comando especial del KGB, la OSNAS, o el Grupo Alfa, compuesto por 600 soldados soviéticos vestidos con uniformes de afganos, que en Kabul ocuparon las principales instalaciones gubernamentales, militares y de medios de comunicación, incluyendo su principal objetivo, el Palacio de Tajbek, en el que Amin fue asesinado en la Operación Tormenta 333. Desde el punto de vista de la Unión Soviética, no se produjo una intervención soviética en Afganistán, dado que las tropas entraron en el país por petición de las propias autoridades afganas, de acuerdo a un justamente acuerdo de cooperación que existía militar entre ambos países, suscrito a comienzo de la década del 70. La escalada de violencia entre el gobierno comunista y las diversas facciones rebeldes fue insostenible. La Unión Soviética envió a sus tropas para evitar el desmoronamiento del régimen. Los soviéticos ocuparon el país en pocas horas. Sus generales creían que su función se reducía a respaldar al ejército afgano, pero comprobaron que debían ser ellos quienes lucharan directamente contra los movimientos insurreccionales. El control del territorio además se veía limitado a las grandes ciudades. En total, la fuerza soviética inicial fue de alrededor de 1.800 tanques, 80.000 soldados y 2.000 blindados. Con la posterior llegada de 2 divisiones ascendió a más de 100.000 efectivos en total los soviéticos que estaban en territorio afgano. Lo que ocurrió fue que en el equilibrio de la Guerra Fría y después de la derrota de Estados Unidos en Vietnam, la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en Irán forzaba a la Unión Soviética a extender su frontera, ocupando un país que era una pesadilla por lo poco cohesionado y que estaba ya prácticamente en una guerra civil entre el gobierno y las tribus insurgentes del Islam que no aceptaban las normas laicas de Kabul. Los muyahidines surgieron así contra la influencia comunista. Con el derrocamiento de Amin, el Consejo Revolucionario nombró al ex viceprimer ministro Babrak Karmal como presidente. Además, Arabia Saudí
comenzó a apoyar a los mujahidines del Islam y poco más tarde se produjo uno de los giros dramáticos de la política exterior de Estados Unidos cuando el congresista de Texas, Charlie Wilson, consiguió que se aprobaran por el Senado un presupuesto militar para financiar también a los rebeldes afganos. De forma encubierta, Estados Unidos proporcionó armas a la oposición anticomunista integrada por los llamados Guerreros Santos. Cuando intervinieron los soviéticos, los misiles Stinger que entregó Estados Unidos a los guerrilleros resultaron decisivos para contrarrestar la supremacía aérea que tenía la Unión Soviética. Los rebeldes formaron alianzas y se unieron en subgrupos unidos por pertenecer a una etnia o contexto comunes. Además, tanto China como Estados Unidos apoyaron a estos movimientos justamente de rebeldes con grandes cantidades de armamento enviado a través de Pakistán. Estados Unidos proporcionó ayuda a los rebeldes de forma clandestina. Al inicio de la guerra, proporcionaron material obsoleto de la Primera Guerra Mundial e incluso más antiguo, a fin de que fuera imposible relacionar el material que era entregado con los Estados Unidos para evitar molestar a los soviéticos. Más adelante, Estados Unidos acabó proporcionando material bastante más avanzado como misiles antitanque guiados que eran de fabricación francesa y morteros de 120 milímetros que servirían para bombardear a los campamentos soviéticos en la zona. Las zonas rurales estaban en manos de la guerrilla. Esta, con su mayor movilidad, podía enfrentarse con éxito a un enemigo infinitamente superior en armamento. Además, la geografía de Afganistán facilitaba los escondites y dificultaba el control efectivo del territorio de los soviéticos por su escarpada configuración. Las armas rústicas con las que defendieron en un principio de la invasión soviética demostraban que el conocimiento profundo de los mujahidines de la montaña afgana se convertiría en una pesadilla, como así lo fue. Al final, la propia degradación de la Unión Soviética durante la década de los 80 y la progresiva apertura junto a los reveses militares agotaron la presencia soviética en Afganistán. La guerra afgano-soviética se alargó por 10 años. Para intentar ganarla, Moscú desató una represión brutal. Pueblos y cosechas quedaron destruidos, lo que acentuó todavía más la resistencia contra la Unión Soviética y a la postre aceleró la derrota. El conflicto se convirtió en una sangría para el Kremlin, tanto en hombres como en fondos. Finalmente, en 1989, las tropas soviéticas se retiraron humilladas de Afganistán. Las consecuencias de la guerra, tanto económicas como sociales, fueron otro de los factores que contribuyeron a precipitar el fin del comunismo ruso en el año de 1989. La retirada de tropas soviéticas de Afganistán comenzó el 15 de mayo de 1988 y terminó el 15 de febrero de 1989 bajo el liderazgo del coronel general Boris Gromov, en el último periodo de la supervivencia de la República Democrática de Afganistán, y esto fue por el incremento, obviamente, de las facciones mujahidines que eran antisoviéticas y anticomunistas. La planificación para la retirada de la Unión Soviética de la guerra de Afganistán comenzó poco después de que Mikhail Gorbachev se convirtiera en secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Los acuerdos de Ginebra, firmados por representantes de la Unión Soviética, Estados Unidos, la República Islámica de Pakistán y la República de Afganistán, así se rebautizó en 1987, fueron suscritos el 14 de abril de 1988 y proporcionaron un marco para la salida de las fuerzas soviéticas y establecieron un entendimiento multilateral entre los signatarios sobre el futuro de la participación internacional en Afganistán. La retirada militar comenzó poco después y todas las fuerzas soviéticas abandonaron Afganistán el 15 de febrero de 1989. Después de la retirada soviética, Estados Unidos puso en el poder en Afganistán a un gobierno títere. Su autoridad no fue aceptada por la oposición, por lo que estalló una violencia en Afganistán que provocó una guerra civil. Los talibanes, apoyados por Pakistán, ocuparon Kabul en 1996. Su oleada represiva transformó a Afganistán en el reino del terror, en palabras de la propia Amnistía Internacional. Tras los atentados en Nueva York y Washington en septiembre de 2001, Afganistán volvía a ser invadido, pero esta vez por Estados Unidos y no por la Unión Soviética ni por Rusia. Esto es Crónicas de Ares, soy Carlos Domínguez. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez.
Una producción de culturizando.com.